El siguiente programa no tiene fines comerciales. Es puro antiuribismo fiestero para toda la familia. Buenos días, buenas tardes, buenas noches para nuestros oyentes en el mundo, en Colombia, en Bogotá, en Techotiva, también conocida como Kennedy, en Gativá, Suba y todas las localidades de esta hermosa ciudad llamada Bogotá, que cumplió años el 6 de agosto, el viernes 6 de agosto. Entonces, bueno, estamos transmitiendo desde ella. ¿Cómo estás, Arrebatos? ¿Todo bien? Muy bien, sí, claro, pues acá ya terminando la cuarentena acá en la localidad de Kennedy, pero pues esperando que en otros lugares del mundo pues esté como pues pasando todo esto de una manera bien. También saludamos pues a todas las personas que en este momento nos escuchan y que están enfermas o que tienen algún problema, pues también sepan que acá los pensamos mucho y pues que queremos llevarles toda la información rápidamente, pero no por eso pues como a la carrera y sin investigar. Sí, claro. Ahora hay algo que pues considero yo, que fue el tema de la semana, lo que nos hizo hablar esta semana, de hecho, es el tema de Álvaro Uribe Vélez y su orden, su medida de aseguramiento por parte de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, pues yo creo que es el tema con el que empezaríamos este programa. Claro, vamos a empezar hablando de Álvaro Uribe Vélez. No lo habíamos nombrado antes, habíamos hecho ahí como unos señalamientos, pero ahorita es el tema del, no solamente de la semana, sino también de hace muchos años. En ese sentido, pues voy a empezar dando como unos antecedentes, un contexto, pues porque por lo general los grandes noticieros y medios en Colombia no han comentado desde a dónde viene este caso. Vamos a empezar a decir que Iván Cepeda es un senador hijo de Manuel Cepeda, que fue asesinado un 8 de agosto en la localidad de Kennedy. Él era miembro del Partido Comunista. Iván Cepeda, su hijo, empieza a ser senador de la República y en el 2011, en el 2010 es vicepresidente, es elegido vicepresidente y miembro de la Comisión de Derechos Humanos en la Cámara de Representantes. En ese sentido, pues empieza a recibir unas cartas de denuncias en torno a su labor. Entonces, en donde muchos de los presos empiezan a decirle que es necesario como encontrarse con él para comentarles cómo es que se viven estos derechos humanos dentro de las cárceles. En ese sentido, pues él visita muchísimas cárceles en el país y pues son dos ex paramilitares los que deciden hablar con él, lo contactan. Uno en la cárcel de Itagüí, que es Pablo Hernán Sierra, y otro en la cárcel de Cómbita, que se llama Juan Guillermo Monsalve. Estos dos personajes son importantes en este caso porque son vinculados, incluso ellos declaran que forman parte de toda la conformación de uno de los grupos paramilitares más importantes del país, que es el Bloque Metro, y declaran no solamente en este momento cuando Iván Cepeda los va a escuchar, sino tiempo antes, que este bloque paramilitar fue conformado en la hacienda de la familia Uribe y pues que obviamente ahí está su hermano Santiago Uribe. Luego pues Monsalve sufre un atentado y que hace Iván Cepeda es citar a una sesión de control público. Y lo que empieza a pasar es que Álvaro Uribe Vélez, cuando Iván Cepeda intenta hacer ese control público en ese año, otorga también pruebas a la entonces fiscal general de la Nación, Vivian Morales. Uribe denuncia
por calumnia e injuria a Iván Cepeda, y ahí empieza el chicharrón. O sea, esto no es nuevo, son casi 10 años los que han pasado. Posteriormente se da una serie de cosas en la Corte Suprema de Justicia. En febrero del 2012 pues ya hay unos testimonios que se han dado. Se demuestra pues que estos personajes probablemente no son pagados, pero siguen las investigaciones debido a la denuncia que hace el entonces expresidente Uribe, porque ahí no había llegado a hacerse nada. Hacia el 2014, Álvaro Uribe Vélez ya es elegido como senador de la República, y lo que hace uno de sus compañeros de trabajo es generar un control político, y ahí empieza a hacer la cosa más escandalosa, porque Iván Cepeda quiere hacer un seguimiento a cómo ha sido el surgimiento del movimiento paramilitar en Antioquia, cosa que a Álvaro Uribe y a mucha de su bancada no le gusta. Y entonces ese mismo día de control político va y pone otra queja en contra de Iván Cepeda, recordando que Iván Cepeda es miembro del Polo Democrático Alternativo, que es como el partido que se toma como oposición, y que también hace otras personas del gabinete de Álvaro Uribe, pues le proponen una pérdida de investidura, empezarlo a investigar a Iván Cepeda para que pierda su curso. Luego, o sea, esto es 2014, pasan 4 años más, porque esto es de vieja data, y en el 2018... o sea, si hablábamos de que lo de la ñoñe política era una telenovela, el proceso de Álvaro Uribe es peor de telenovela, o sea, tiene todo. Desde narcotráfico, paramilitarismo, compra de testigos, manipulación, matrimonios acordados. Continúa, Rivas. Sí, esto es como un gran resumen, ¿no? Pues porque queremos decir que toda esta telenovela, que no es trágico-cómica en algunos sentidos, pues tiene 1554 páginas de guión. O sea, eso es lo que da la Corte Suprema de Justicia en el seguimiento de ese caso. Así que si alguno está desparchado en cuarentena y no tiene que leer, pues lo invitamos a leer toda esa investigación también. ¿Qué empieza a pasar acá? En el 2018, o sea, hace 2 años, la Corte Suprema de Justicia dice, ¿saben qué? Ya, vamos a archivar el caso en contra de Iván Cepeda, porque encontramos que esos testigos, que todas estas personas pues no están como muy claras. Encontramos que ahí hay una cosa que no es tan legal, no es tan transparente, y entonces lo que hacen es cerrar el caso contra Iván Cepeda y se cambian los papeles y abre el caso para investigar a quien demandaba como caso cerrado. Investigan y se cambian los papeles, investigan a Álvaro Uribe Vélez. ¿Qué empieza a pasar? Pues una serie de intercepciones telefónicas muy sonadas. Acá no nos vamos a extender, solamente nos vamos a enfocar solo en este caso. Son 27.000 horas de audio, y gracias a esas 27.000 horas de audio, la Corte Suprema de Justicia dice que no es solo Álvaro Uribe Vélez, que ya tiene familiares cercanos en la cárcel, sino que tienen que dictar una sentencia a Carlos Cruz, que es un juez que en su estatus de juez asesora a Diego Cadena, que es el abogado de Uribe, desde el 2017, finales del 2017, principios del 2018, Vicky Jaramillo, que es una asesora política, y evidentemente pues le dictan medida de aseguramiento al expresidente Álvaro Uribe, que después se enferma de COVID, que esperamos que esté muy bien, pues para que pueda atender esta llamada de la Corte. Y pues también vuelven a llamar a Enrique Pardo, que es uno de los testigos, y a Juan Guillermo Monsalve. ¿Qué pasa acá? Pues el abogado de Iván Cepeda y todos los demás desmontan testigo por testigo todo lo que pasa en su caso y se cambia el papel. Hasta acá es como los antecedentes. Continúas tú en este análisis de esta
el tercer capítulo de la historia, porque nos quedan muchos casos más de Uribe por... Sí, esto es como una serie por ahí que está en YouTube que se llama Matarito. No sé si tenga que ver, pero bueno. Eh, bueno, mira, lo único que, o sea, quiero que la gente tenga en cuenta es que en los procesos judiciales en contra de Álvaro Uribe datan desde el año 84, cuando fue alcalde de Medellín, eh, porque pues hay una investigación que le llega al entonces presidente, en donde se dice que Álvaro Uribe Vélez cogobierna con el narcotráfico, ¿sí? Entonces, a Uribe lo inhabilitan por eso. De hecho, Uribe es destituido como alcalde por eso, por sus vínculos con el narcotráfico. O sea, todos los políticos en esa época estaban metidos con el narcotráfico. Eso es algo que no es un secreto, ¿sí? Pero lo de Álvaro Uribe era tan evidente que hasta el presidente tuvo que destituirlo de Elisario Betancur para poder quedar, entre comillas, bien, ¿sí? Entonces, si uno mira desde el inicio de Álvaro Uribe Vélez hasta la actualidad, tiene procesos judiciales pendientes, ¿sí? Ahora, ¿cuál es la importancia de este proceso por manipulación de testigos, compra de testigos? El tema es que si se llega a comprobar, si la Corte llega a dar una sentencia, llega a comprobar que Álvaro Uribe Vélez compró testigos, manipuló testigos, muchos de los procesos que tiene ahí en Arrocito en Bajo, o procesos que tiene archivados, como por ejemplo el de la masacre del Aro, se van a tener que reabrir, porque muchos, digamos, procesos judiciales en contra de él se archivaron porque varios testigos negaron la participación de Uribe o la conexión de Uribe con eso. ¿Sí me hago entender? Entonces, en el momento en que se compruebe que Álvaro Uribe compró, manipuló testigos, no solo contra Iván Cepeda, que eso es lo que hay que entender, sino el proceso va de manipulación de testigos en términos generales, muchas de las causas se le van a abrir nuevamente y muchas se le van a acelerar. Entonces, curiosamente, a Uribe le dictan medida de aseguramiento por el menor de sus delitos, porque si uno mira, las demás investigaciones en contra de él son violación a derechos humanos, creación de grupos paramilitares, vínculos con el narcotráfico, compra de votos. Entonces hay una cantidad de cosas que están ahí, que hay muchos, digamos, procesos judiciales que no se han abierto. Entonces, ojo, mucha gente dice que no cree que no pase nada, que está bien, es comprensible, la justicia colombiana es una justicia, digamos, que nos ha decepcionado muchísimas veces, pero en este caso hay pruebas tan contundentes que por esa razón la Corte decide dictarle medidas de aseguramiento contra Uribe, porque es que no es un audio, son cientos de audios en donde Uribe se incrimina en esto de manipulación de testigos y en donde el abogado Diego Cadena, que esa es otra ficha clave, primero, se empieza una investigación contra Cadena, de hecho Cadena es el primero en ser llamado a juicio, y gracias a él es que se llega a la conclusión de que Uribe tiene conexión con ese delito de compra de testigos. O sea, para la Corte hubo compra de testigos, o sea, eso ya no se pone en duda. Para la Corte, Iván Cepeda ya no tiene nada que ver, eso ya está claro, ¿sí? Ahora, lo que se está poniendo en cuestión acá es que, primero, ¿quién fue el autor intelectual de todo esto? ¿Qué es lo que sucede? Y es lo que hay que poner a especial atención todos estos días y estos 2 meses que se vienen. Lo primero, digamos, Diego Cadena, a pesar de que tiene pruebas en su contra, sigue diciendo que la justicia está haciéndole una persecución política a él y al expresidente Álvaro Uribe Vélez. Esa fue su defensa, de hecho se aferró a ese argumento, y lo cual es curioso porque muchos de los jueces, hasta hace unas semanas, de los 5 jueces que votaron a favor de la medida de aseguramiento de Uribe, 4 no estaban de acuerdo hace un par de semanas con dictarle medida de aseguramiento. Cambia precisamente es por la argumentación de Cadena.
¿Sí me hago entender? O sea, Cadena, hay que felicitar a Cadena. Cadena fue el primer abogado en meter a la cárcel a Uribe, porque cada paso que dio en este proceso judicial fue un paso en contra de Álvaro Uribe Vélez. O sea, es paradójico, ¿no? No lo logró ningún otro abogado y sí lo va a lograr el mismo abogado de Uribe. O Ahora, sea, no, y Paloma Valencia, también esas ya defensas vamos a de hablar, Uribe. ya vamos a O hablar de sea, Paloma. Ahí lo va. único que tiene Uribe son las autodefensas, porque el resto no más. Sí, las autodefensas de que contra el coronavirus, ¿no? Pues, tiene buena salud el hombre. Bueno, la cosa es que como hay tantos audios, o sea, para la corte ya está claro que hubo un delito, ¿sí? Ya Diego Cadena es el que tiene, digamos, por el simple hecho de agenciar para comprar testigos, ya está más metido en la cárcel que el mismo Uribe, pero aquí empieza lo bueno y es que ya se está viendo con los audios y todo eso, de que Álvaro Uribe Vélez tuvo que ver en esta compra de testigos. Ahora, hay una cosa que no debe pasar, no se debe pasar por alto, porque le dictan medidas de aseguramiento, si puede defenderse en libertad, como argumentan muchos copartidarios de Álvaro Uribe Vélez. ¿Qué es lo que pasa? Que la Corte, de acuerdo a las pruebas que tiene, llega a la conclusión que Uribe es un personaje que puede manipular esferas de poder para poder, mejor dicho, zafarse de este tema judicial. Entonces, como la Corte tiene material probatorio que muestra que Uribe puede manipular esquemas estatales para poder zafarse del problema judicial, la Corte considera necesario dictarle medida de aseguramiento. ¿Sí me van a entender? Entonces, es por eso. Entonces usted dice, pero es que no pasó lo mismo con Samper, no pasó lo mismo con no sé, con Pastrana, con Santos, con Odebrecht. Sí, no pasó lo mismo es porque la gravedad de los delitos que se están poniendo, o sea, todos los presidentes en alguna u otra manera tienen investigaciones, todos, ninguno se salva, pero Uribe es el que más tiene investigaciones, ¿ok? Tiene aproximadamente 205 causas judiciales, entonces esto hace que esto que está pasando de compra de testigos pueda reabrirle otros procesos y que además el material probatorio muestra que Álvaro Uribe Vélez puede manipular el Estado para zafarse de la justicia, para poder desligarse de todo este tema judicial. Y es por eso que le dictan medidas de aseguramiento. Yo cierro acá, no sé si quieras decir algo. Pues bueno, no, es que acá si nos ponemos a hablar de todo lo que tiene Uribe en su contra, no nos alcanzarían las 27.000 horas de audio que descubrió la Corte en estos casi 10 años. Lo único es que este episodio se llamaría algo así como demandar a un senador por compra de votos y terminar con medida de aseguramiento por la misma causa. Y aparte de eso, y que esos capítulos así súper a los que les gustan las novelas, pues tres cosas. La primera, muchos se preguntan, bueno, ¿por qué Santrich y por qué otros, por qué están en las FARC? ¿Por qué las FARC están en el Senado? Ese es el contraargumento de la bancada uribista. Y pues acá decimos solo que evidentemente los FARC vienen de un proceso de paz con todas las críticas habidas y por haber. Sin embargo, pues la JEP está menos de 4 años de formada. Imagínense un caso investigado, o sea, un señor que ha sido investigado por más de 20 años. Pues uno cómo puede pedirle, cómo puede comparar estos dos procesos. Son dos procesos distintos. Evidentemente, hasta ahorita empieza a descubrirse o se le dicta una medida de aseguramiento después de 20 personas. Entonces, pues no podemos comparar las peras con manzanas, que es un poco lo que ha intentado hacer. Lo siguiente es la posición del presidente Iván Duque, en donde a mí me causa curiosidad, pues que él en algunas ocasiones es presidente y se asume como tal, como para cambiar firmar decretos, poner caritas felices o tristes por la gente, pero en otras veces se le olvida que es presidente y termina dando mensajes ahí de cómo actuar y cómo ser amigos, y eso es un llamado, pues es un servidor público
evidentemente que el presidente de la República salga a decir y a defender a capa y espada a una persona, pues ya también tiene una visión política a la opinión pública. Entonces eso también me llama la atención. Yo quiero dejar hasta ahí, pero es muy importante llamar la atención. O sea, esto no, a diferencia de la presidencia de Uribe, que decía cómo los magistrados deberían dar a favor o en contra, pues el presidente ahorita, Iván Duque, no les dice cómo actuar, pero sí lanza en los medios de comunicación, pues importantes argumentaciones sin tener todavía un veredicto final. Entonces, pues esto sí también es un llamado al curso de las causas. Eso es básicamente intervenir en los asuntos de los jueces. Eso es no darle la autonomía. Recordemos que Colombia tiene tres poderes fundamentales, que son el ejecutivo, el legislativo y el judicial, y cada uno de esos tiene una autonomía. O sea, la rama judicial actúa independiente del presidente, que es la rama ejecutiva, y lo mismo, la rama legislativa también tiene su grado de independencia. En el momento en que el primer mandatario opina sobre el proceso judicial de un político, por más cercano que sea él, está interviniendo en la justicia. No puede, o sea, es que no puede. Eso es extralimitarse en cuanto a por decirlo así, en cuanto a su actuar como presidente. ¿Listo? Yo quiero cerrar con algo, ya se nos acabó el tiempo en esta primera sección, y es que hay que tener muy en cuenta que, por ejemplo, el proceso de las FARC lo lleva la JEP, ¿sí? Y a la JEP hace poco se quiso vincular Mancuso, y Mancuso está dispuesto a hablar, y de hecho ya lo dijo, está dispuesto a dar testimonio sobre la creación de grupos paramilitares en el Urabá, en donde vincula a varios políticos, entre esos Álvaro Uribe Vélez. Entonces, para que entiendan por qué el Centro Democrático quiere eliminar la justicia especial. ¿Listo? Entonces, bueno. Solo quiero citar una frase de el ubérrimo, y es que esta llamada la están escuchando estos pi. Bueno, si la veo, le doy en la cara. Ahí. Bueno, sigamos en sintonía. Ya regresamos, vamos con algo de música. Vamos a escuchar Surfeando en Sangre, que es una canción dedicada a un matarife por ahí. Entonces, ya regresamos con esto que se llama Radio Invisible. Mi corazón, dale una alegría a mi corazón, dame una alegría a mi selección. En el abrazo de hermanos, de triunfos y conquistas, guerreros, amigos, dejándose el alma hasta la última gota de sudor por la felicidad del pueblo, de mi querido pueblo colombiano.
Continuamos en esto que se llama Radio Invisible, programa número 14, y ya hablamos un poco de todo este escándalo, todo este suceso que se da en la semana con la noticia de la casa por cárcel, la decisión de la Corte Suprema de darle casa por cárcel o medida de aseguramiento a Uribe en una de las fincas más grandes del país, que es el UVR. Pero pues en esta segunda sesión vamos a contarles un poco sobre uno de los temas que también se están disputando los estudiantes en tiempos de COVID. Y para eso, pues Julián nos va a contar sobre la matrícula cero, principalmente en la Universidad Nacional. Entonces, dale, Juli, ¿qué nos tienes que decir frente a este tema tan importante? Bueno, bien, empezando porque la rectora de la Universidad Nacional da un anuncio esta semana diciendo que 31.000 estudiantes de la Universidad Nacional se van a beneficiar de matrícula cero en este semestre que empieza, ¿sí? Y aquí suceden varias cosas. Primero, que en realidad no estamos hablando de la totalidad de la población de la Universidad Nacional, estamos hablando solamente del 63% de la comunidad estudiantil, ¿sí? Segundo, que el gobierno no asume la carga financiera, o sea, esto lo está asumiendo la Universidad Nacional, que ya de por sí tiene un detrimento patrimonial causado por la inoperancia del Estado colombiano, ¿sí? Y no, adicional a eso, pues hay 2.200 millones que corresponden, o sea, a recursos de la universidad, se están empezando a desviar, o sea, tras de que no hay plata y tras de que ponen gratuidad para el 63%, el Estado no se está haciendo responsable de esta tarea, o sea, no ha aumentado en nada el presupuesto de la nacional, y la nacional necesita un salvamento sí o sí de 77.000 millones de pesos. O sea que, primero exigimos, obviamente, ya lo digo ya desde la militancia, exigimos que primero sea el 100% de los estudiantes. Segundo, que no se reduzca a la Universidad Nacional, digamos, suplir el dinero de la matrícula cero, sino sea el Estado, el gobierno de Iván Duque, el que saque la platica del bolsillo e empiece a invertir en la Universidad Nacional. O sea, que las universidades públicas no sea quienes paguen los gastos de lo que sería la matrícula cero, porque si no seguimos empeorando este déficit de más de 77.000 millones de pesos. No sé, ¿tú tienes algo de la pedagógica, por ejemplo? Claro, bueno, varias cosas como para ampliar el panorama. Las universidades públicas, como ya lo estábamos diciendo hace un buen rato, entran en una crisis presupuestal después de una serie de reformas y se empiezan a deprimir en su presupuesto. Una de las más afectadas pues es la Universidad Pedagógica Nacional, y ahí queremos hacer varias aportes. Lo primero, la Universidad Pedagógica Nacional tiene un campamento desde hace aproximadamente 13 días en donde algunos estudiantes deciden entrar a la universidad y pues ponerse a protestar. Han hecho una serie de tomas pacíficas, artísticas, caminatas, marchas alrededor de la universidad. Sin embargo, pues hace un día lo que resulta es un hostigamiento por parte de la fuerza pública, ante lo cual pues emiten un comunicado y un derecho de petición también. Llaman nuevamente a la alcaldesa Claudia López pues que se siente a dialogar. La Universidad Pedagógica pues evidentemente denuncia estos hechos por parte del SMAC porque llega un dron de reconocimiento facial también pues esa es como la respuesta que le dan a los estudiantes. La distrital pues sí tiene como unos efectos, pero acá lo que cabe resaltar es que la universidad distrital sí recibe algunos dineros de parte de Bogotá.
pero estas otras dos universidades dependen directamente del presupuesto nacional. Y por último, decir que la situación no solamente es en universidades públicas, sino que también hay unos artículos que vinculan a universidades tan importantes como la Sergio Arboleda, la Externado, la Javeriana, que denuncian también gran parte de deserción escolar, deserción de estudiantes de educación superior frente a las medidas. Es decir, que un 20% más o menos ha desertado de universidades privadas. Eso no, estratos bajos, como nos quieren llamar, son las que están dejando y luchándose por una matrícula cero, sino que también estratos altos no están pagando los semestres universitarios en estos tiempos. De hecho, ya lo veníamos anunciando en programas anteriores. De hecho, hablamos de precisamente, digamos, del tema de lo que es tanto la precarización docente, como también el tema de que muchos papás que están pagando educación privada, ya sea primaria, secundaria o universitaria, se están quedando sin pagar, no tienen cómo pagar, y eso también es un fenómeno del cual el gobierno nacional no ha dicho absolutamente nada. De hecho, la solución, y aquí va otro tema, de la ministra de Educación es con créditos. No tiene cómo pagar, tranquilo, nosotros le damos un crédito. Entonces, esto está profundizando aún más todo este tema que veníamos hablando del ICETEX, que no solamente te vas a endeudar una vida, ya de por sí, sino 2 vidas, porque ahora súmale lo de la pandemia. Pero bueno, ¿hay algo más que decir de todo este tema de matrícula cero, Arrebatos? No, nada, pues un saludo a los estudiantes, recordar que no solamente en Bogotá se están tomando las universidades en tiempos de cuarentena, decirles a todos los demás que pues no dejen a los compañeros solos, que esto es una lucha por educación privada, gratuita. Acá no queremos decir de calidad, pero sí una educación digna. En todos en la página de Facebook con esta noticia tan importante, y pues un llamado también a las administraciones de las universidades a que se pongan la 10 con este tema. Listo. Seguimos con música, ya regresamos en esto que se llama Radio Invisible.
línea. Narcotraficantes, políticos, mercenarios asesinaron la esperanza de la nación. Mancuso, Jorge 40, Baela, Ralea, Castaño, los Uribe, Araújos y demás asesinos de cuello blanco. Sicarios resentidos al servicio de los intereses de la multinacional, donde la clase política y su ejército de perros hicieron concilio para Colombia refutar. A punta de fosas comunes, sembrando pedazos de cuerpos a lo largo y ancho de la geografía nacional. Yo te acuso, a Mancuso, yo te acuso. Yo te acuso, a Mancuso, yo te acuso. Yo te acuso, a Mancuso, yo te acuso. Yo te acuso, a Mancuso. Yo te acuso, a Mancuso, yo te acuso. Yo te acuso, a Mancuso, yo te acuso. Yo te acuso, a Mancuso, yo te acuso. Yo te acuso, a Mancuso. Yo te acuso, yo te acuso. ¡Genocida nacional! Alvarito. Continuamos en esto que se llama Radio Invisible con Julián Romero y Arrebatos desde Techo Tiva y Engativá y pues para el mundo, ¿no? Hoy vamos a tener una tercera sección que son varios, en donde pues hay recomendaciones culturales, queríamos hablar un poco de cómo va el tema de las vacunas,
Y también, pues, ¿no? O sea, son varios como recomendaciones que les queremos dar a ustedes. ¿Listo? Entonces, no sé si quieres empezar tú, Arrebatos, o empiezo yo, como quieras. Pues empieza tú porque a mí la cuarentena ya se me está haciendo súper larga, aparte de esto no sé si es un simulacro de cuarentena, uno ya también ve a mucha gente por las calles y demás, entonces quería saber cómo va lo de las vacunas. Es verdad que ya están, que le están cobrando a la gente también por ponérsela, hay una serie de mitos, cuéntanos cómo va ese tema. Bueno, empecemos que, o sea, en el mundo hay muchísimos proyectos de vacunas, pero por ahora hay tres proyectos que han avanzado mucho y que ya van en más allá de fase 3, ¿sí? Y hay una que ya está, a partir del 10 de agosto se va a empezar a comercializar o va a empezar a hacerse, ¿sí? La primera vacuna, la que está más cerca, mejor dicho, la que se va a comercializar dentro de poco, es la vacuna rusa, ¿sí? Y la vacuna rusa, básicamente, pues pasó en tiempo récord los protocolos necesarios para poder ser, digamos, aprobada y pueda ser probada en grandes masas poblacionales. ¿Cuál es el tema? Obviamente, muchos dicen como que confían en la asistencia médica rusa y eso, pero sí es necesario tener en cuenta que fue muy poco tiempo para sacar una vacuna, ¿sí? Y entonces, si bien las pruebas salieron bien en la población rusa o con las personas que se fueron voluntarias con esta vacuna y crearon anticuerpos, no se sabe cómo va a reaccionar esa vacuna con otros seres humanos, que obviamente la variedad genética es amplia en este planeta y pues no sabemos con seguridad qué repercusiones vaya a tener. Entonces, obviamente, confiamos en que, bueno, se hizo una vacuna por parte de Rusia, pero pues tenemos esa curiosidad porque se fue aprobada en tiempo récord. Ahora, súmale que la siguiente vacuna es la vacuna china y esta está siendo experimentada en militares chinos. Y esa es la otra que está próxima a salir también, ¿sí? Y finalmente está la vacuna británica por la Universidad de Oxford, en donde básicamente está muy cerca, pero está siguiendo los protocolos. Básicamente se va a demorar, yo creo que de aquí a diciembre, ¿sí? Entonces, esa es la más cercana de las, o sea, digamos, de las tres, es la que ha seguido estrictamente los protocolos y los tiempos estimados. Las demás vacunas, hay unas en Estados Unidos, se está probando incluso en Argentina, todavía está con fase muy inicial y no podríamos hablar de grandes adelantos todavía. Por ahora, ¿cuál es la recomendación que siempre hemos hecho en Radio Invisible? Autocuidado, cuidarse mucho, ¿sí? Lavarse las manos, y porque pues no sabemos realmente cuándo vayamos a tener una vacuna confiable. Y además, tengan en cuenta algo, Colombia a estas alturas todavía no ha hecho la primera solicitud formal a los proyectos de vacunas en el mundo para tener acceso a vacunas. O sea, salió la vacuna rusa y ya más de 60 países en el mundo la pidieron, entre esos Argentina, pero Colombia ni siquiera ha hecho la primera gestión para tener vacunas de eso. De hecho, se iba a asignar a Pachito Santos como nuestro héroe que nos va a conseguir la vacuna en Estados Unidos, pero eso está complicado. Bueno, ahora te doy la palabra a ti, Arrebatos. Entonces, no sé. Pues, para complementar y que se sigan preocupando por el autocuidado, Bogotá sigue siendo la ciudad en donde más casos de COVID hay. Al día de hoy, al cierre de esta edición, hay 129.975 casos. Las muertes ya están siendo muy cercanas, o sea, ya estos no son solo cifras, sino que hay personas cercanas pues que se han contagiado del virus. Entonces, pues para que sigamos, la localidad de Techotiva, desde que empezó este programa, ha denunciado lo mismo. Seguimos siendo la de más contagios. De segundas, pues está Suba, Bosa,
luego Engativá, entonces pues para que no nos descuidemos. Pasando a otros temas, pues acá en estos tiempos de cuarentena, cuando uno se le hace largo, uno dice, bueno, ¿y entonces qué me pongo a hacer? Les tengo dos recomendaciones. La primera es visitar la página del Planetario de Bogotá, en donde encontramos varias actividades. Una de esos es numerar un universo de historias. Es un podcast en donde combinan un poco como la ciencia ficción con historias del universo y dan como su toque. Entonces, pues ahí si se han perdido esto, pues lo pueden visitar en la página del Planetario de Bogotá. Y una película, yo no la he visto, pero pues la idea es como recomendar cosas porque me han dicho que es buena, que es Su Merced, una película colombiana que se desarrolla en un... Digamos que la trama, por decirlo así, está en un pueblo al centro de Colombia, en donde empiezan ofreciendo $150,000 por la cabeza de un líder agrario y posteriormente pues empiezan a generar toda una serie de historias alrededor de una familia campesina. Entonces pues para mirarla, para que la ojeen los que puedan, para los que tengan tiempo en esta cuarentena. Listo, no sé, muy bien. ¿Sí? Bueno, yo venía a hacer una recomendación. Primero, un acto de memoria. Y es que se cumplieron el 6 de agosto y el 9 de agosto, se cumplieron 75 años de las dos bombas nucleares arrojadas por Estados Unidos en Japón, de Hiroshima y Nagasaki, el lunes 6 de agosto de 1945. Estados Unidos lanza una bomba que se llama Little Boy sobre la ciudad de Hiroshima. Y el día 9 de agosto, el jueves 9 de agosto, lanza una que se llama Fat Man, y pues me causa impresión que te ponían nombres a las bombas, empezando por ahí, algo realmente que muestra un poco la pérdida de humanidad en la guerra. Y pues nada, se dice que en Hiroshima murieron alrededor de 120,000 personas y en Nagasaki 80,000. Entonces son datos variables, ¿no? Porque hay algunas cosas que no se saben. Con este acto de memoria quería recomendarles una de las mejores películas en la historia del cine, que se llama La tumba de las luciérnagas. Una recomendación muy buena, porque precisamente habla de esta guerra y de las dos bombas nucleares. Es una película muy fuerte en cuanto a temas de sensibilidad, de sentimientos, emociones. Entonces ahí la recomiendo para no arruinarles más. Les recomiendo que vean esta película, pues que gira en torno un poco a todo lo que fue Hiroshima y Nagasaki. Ahora, y como para darles un dato para finalizar, Estados Unidos nunca ha reconocido el tema de Hiroshima y Nagasaki como un crimen de guerra. Y hasta el día de hoy, de hecho, el último presidente que estuvo cerca de reconocerlo fue Barack Obama en su visita al Japón, pero lamentablemente quedó corto diciendo que él no podía hacerse responsable de lo que hicieron presidentes anteriores, algo que también hizo en Chile cuando le pedían memoria, justicia y verdad y responsabilidad en cuanto a lo que hizo Estados Unidos en Chile. Entonces, de aquí a que haya un reconocimiento por parte de Estados Unidos de ese crimen de guerra pasará mucho tiempo, pero por ahora pues hagamos esas ocasiones de memoria. Yo creo que dejamos ahí arrebatos, no sé si haya algo más que decir. Esta semana. No, nada, pues que sigan priorizando, digamos, la siembra en casa, el autocuidado, también mirar a quién le compramos, incentivando a los parceros que vendan algo. Y ya en ese sentido, a los que les gusta leer, también hay una librería que se llama Café Quijote, la encuentran por Facebook y tiene unas buenas ediciones muy bien ilustradas. Entonces, pues para que se animen por si se quieren leer un buen libro esta semana. Listo, bueno, yo creo que entonces eso es todo por hoy.
muchísimas gracias por escucharnos. Hemos visto que pues hay gente muy fiel a este programa y nada, les mandamos muchas saludes y recordarles que este espacio es de ustedes, el que si quieren participar, dar su punto de vista o cualquier cosa que necesiten, pueden escribirnos en nuestra fanpage Invisible Podcast. También, obviamente, si buscan Radio Invisible en YouTube, también van a encontrar nuestro canal de YouTube. Entonces, bueno, ahí lo vamos a tener y estamos publicando cada nada posteos. Pronto, muy pronto tendremos Instagram, así que nada, ahí la dejamos. ¿Listo? Entonces, Arrebatos, despídete de tus oyentes y tus fans, así que dale, te doy la palabra. Bueno, sí, este es un saludo para Jair Vera, para Leonardo Escobar, para Laura Cala, Cristian Guarín, mi mamá, mi papá, mis hermanas, estamos triunfando por fin. Entonces, pues que un gran abrazo y para todas las personas que nos escuchan, nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. Listo, bueno, entonces eso fue todo por hoy. Muchísimas gracias y continuamos con más música en Radio Invisible. Hasta la próxima.